En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Silvio Moreno, misionero en Túnez. Hoy vamos a leer y meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 29 al 37. En aquel tiempo, pasando de allí, Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él los curó. De suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de la gente porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Le dicen los discípulos: ¿Cómo hacernos en un desierto con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Les dice Jesús: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7 y unos pocos peces. Él mandó a la gente acomodarse en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los peces y dando gracias, los partió e iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron 7 canastas llenas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que acabamos de proclamar, es justamente el Evangelio de la multiplicación de los panes y de los peces. Yo tuve ya la posibilidad, hace un par de meses atrás, de explicar este mismo milagro, o sea, el primero de los milagros de la multiplicación de los panes y los peces. En esta ocasión estamos delante del segundo grande milagro de esta multiplicación. Este milagro está contado 6 veces en los evangelios. Los 4 evangelistas describen la primera multiplicación de los panes, en que 5.000 hombres son saciados con 5 panes y 2 peces, y luego Mateo y Marco además relatan la segunda multiplicación de los panes, en la cual estos casi 4.000 hombres se alimentan de 7 panes y unos pocos pescados. Este milagro tiene fuertes signos mesiánicos, proféticos y litúrgicos, al igual que en el episodio del camino hacia Emaús. Siempre se ha visto en esta multiplicación de los panes una figura eucarística, la figura de la presencia, el alimento espiritual de Cristo que se nos da con su cuerpo y con su sangre. Quisiera, sin embargo, detenerme en este momento en aquello que el evangelista Mateo nos dice particularmente. En la primera parte del evangelio de hoy se les acercó mucha gente, muchos ciegos, cojos y enfermos de todo tipo, así como aquellos que traían estas personas enfermas. Todos nosotros también tenemos necesidad de Cristo, tenemos necesidad de su perdón, de su luz, de su misericordia, sobre todo tenemos necesidad de su gracia, necesitamos de Cristo, porque justamente en Él se encuentra la plenitud de lo humano, como bien lo decía el Papa Juan Pablo II. Por eso el Evangelio de hoy nos hace caer en la cuenta de no solo, además de esta necesidad que tenemos de Cristo,
para que le dé sentido a toda nuestra realidad humana, sino también nos hace caer en la cuenta de la necesidad que tienen los hombres de conducir a otros hacia Jesucristo. En el Evangelio de hoy vemos como tantos llevaban los enfermos hacia Cristo, es decir, llevaban al hombre necesitado, al hombre frágil, al hombre herido, lo llevaban hacia Cristo para que los cure. Los que llevan a los enfermos a Jesús son imagen de todos aquellos que saben que el acto más grande de caridad para con el prójimo es acercarlo hacia Cristo, que es fuente de toda vida. Justamente la vida cristiana exige santidad y apostolado. Eso es el apostolado, llevar a los hombres hacia Cristo. San Pablo nos exhorta a tener justamente los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Y en este Evangelio podemos ver cuáles eran los sentimientos de Cristo Jesús. Y Él lo dice: siento compasión de la gente. Por eso justamente es una grande obra de caridad el acercar las personas hacia Cristo, porque es allí donde nosotros sentimos compasión de la gente. Tenemos que sentir compasión de nosotros mismos y dejarnos acercar hacia Cristo, primero nosotros, dejar que Cristo ilumine toda la realidad de nuestra vida y al mismo tiempo sentir compasión de los demás y acercarlos hacia Cristo. No puedo dejarlos a los demás, a los que veo, a mi prójimo, no puedo dejarlos que estén hambrientos y cansados. Cristo justamente busca al hombre en toda necesidad y se hace visible al que lo busca. Y pensemos entonces cuánto misericordioso y bueno es el Señor con nosotros y cuánto importantes somos nosotros para Jesucristo. Este Dios hecho hombre que todo lo puede y que nos ama apasionadamente y a quien necesitamos en todo y para todo, porque así lo dice en el Evangelio de San Juan: sin mí no podéis hacer nada, Él también necesita de nosotros. Y esto es el significado también en algún modo de los 7 panes y los pocos peces que usará el mismo Cristo para alimentar a la multitud del pueblo. Queridos hermanos, si nos diéramos cuenta de cuánto Jesús se apoya en nosotros y del valor que tiene todo lo que hacemos para Él, por pequeño que sea, nos esforzaríamos más y más para corresponderle con todo nuestro ser, para darle toda nuestra vida a Cristo. Que Él nos dé la gracia de ser conscientes que sin Él nada podemos hacer y de ser conscientes que la mayor caridad que podemos hacerle a nuestro prójimo es acercarlos hacia Cristo.